Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Brújula de Mercado, el rincón de YouTube donde hacemos una radiografía al mundo y sacamos las verdades incómodas, ¿vale? En portada, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos, pues bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, a Donald Trump ocultándose detrás de un dólar. Esto es algo secundario, voy a soltar una teoría. La teoría de que quizá se esté buscando desmantelar el dólar con una prueba adicional que se manifiesta en los últimos días, ¿vale? Luego hablaré de ella. También está, pues bueno, Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, le tenemos justo debajo, que viene a hacer referencia a ese comentario que voy a lanzar de que el Banco de Inglaterra la semana pasada publicaba junto con el gobierno de Reino Unido, los dos, cada uno el suyo, por supuesto, un informe apocalíptico sobre el impacto económico que va a tener el Brexit en el escenario de que no haya un acuerdo, ¿vale? Una foto con el símbolo o logotipo de la OPEP, la Organización Mundial de Países de Productores de Crudo. ¿Por qué razón? Pues porque Qatar abandona la OPEP y de hecho la primera foto de Donald Trump tras el dólar y esta están vinculadas. Ahí dejo una primera pista, ¿vale? De lo que quiero desarrollar. Hay otra foto más. Vemos a un señor con un chaleco amarillo, una bandera de Francia y todo ardiendo. Y es que traigo un artículo bastante caliente y duro que va a hablar sobre lo que está ocurriendo en Francia. De hecho, de lo que vamos a hablar y lo que quiero reflejar, he traído números de la economía francesa para que nos demos cuenta que, cuidado, Francia es el segundo pilar que sustenta la zona euro. Francia es el segundo pilar del euro. Y vamos a analizar sus números, vamos a analizar también cómo ha sido hasta ahora la legislatura del gobierno de Macron y por qué creemos que puede ser foco de un nuevo movimiento populista que también se produzca en Francia y que pueda hacer, bueno, de hecho ya lo está haciendo, tambalearse al gobierno actual de Francia, uno de los protectores del euro, ¿vale? Y por último, la foto de Xi Jinping y de Donald Trump. Quizá este era el tema más sonado a nivel de blogs financieros durante las últimas 48 horas. He traído un artículo de Bloomberg donde contrastamos lo que ha dicho la nota de prensa entregada por el gobierno norteamericano y la declaración que ha hecho el gobierno chino, para que veamos que hay puntos que exactamente no encajan. Quizá entonces el acuerdo que han anunciado, esa tregua de 90 días, no sea como se está tomando el mercado. Vale, vamos a analizarla a fondo con Bloomberg. Y por supuesto vamos a analizar también con otro artículo que traigo desde Serenity Markets, publicado en una de las interpretaciones que ha sacado Reuters sobre cuál ha sido la reacción de las divisas tras ese anuncio de una tregua en la guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, o entre Estados Unidos y China, ¿vale? Bueno, pues con todo y con eso empiezo el temario de esta semana, que espero que disfrutes y espero que no se te haga tampoco ni largo ni corto, ¿vale? Porque hay material para aburrir. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas porque se publican todas las semanas material de mercado que creo que te puede poner al día y te puede dar una visión un poquito más profunda de lo que realmente pasa de fondo, porque sinceramente pienso que esto no lo escucharás en la televisión, ¿vale? Primer punto de la agenda, el gobierno francés se tambalea. Vamos a hablar de esto que os estaba comentando precisamente y de cómo ¿cómo diríamos? Los disturbios generados por los chalecos amarillos pueden dejar al gobierno de Macron en un escenario que por una reforma tributaria aplicada al combustible ellos ni se imaginaban, ¿vale? Así que va a ser una gran sorpresa. La tregua en la trade war, seguro. Vamos a analizar ese artículo de Bloomberg. Efectos financieros del anuncio. Vamos a ir con Serenity Markets a ver ese hilo que colgaba Serenity Markets para explicar la interpretación de este efecto financiero, de este trade war, de esta tregua. Qatar cambia el bando. Vamos a hablar de por qué me estoy refiriendo a que Qatar cambia de bando. Hay que ver cómo Oriente Medio se juega en un tablero de ajedrez y cómo realmente Qatar se desvía de una serie de alianzas en Oriente Medio, empieza a hacerse otra serie de alianzas que la van a llevar, creo, en realidad al escenario actual, ¿vale? Y bueno, luego me explicaré más a fondo sobre a qué me estoy refiriendo. Punto número 5, se está desmantelando el dólar, a eso me estaba refiriendo, ¿vale? Precisamente a eso, y ahora lo diré al detalle. Y sexto, informe apocalíptico sobre el Brexit. Y ahí también vamos a ser un poco críticos porque ya sabéis que la idea de hacer un vídeo como este, hablando de mercado, no es que yo os busque las mejores noticias, que pueda encontrarme bajo mi criterio y que las traduzca al castellano, sino que le añadamos un punto crítico, ¿vale? Se trata de encontrar aquellas noticias que tengan, en la medida de lo posible, quizá un conato de realidad de ciertas, ¿vale? Y se le quite todo el maquillaje políticamente correcto a la noticia,
pero también, ¿por qué no? Incluso aquellas que no lo parezcan, sacarlas y empezar a analizarlas y a ver por qué razón están incompletas quizá, ¿vale? Primer dato que traigo, ayudándome de Trading Economics, de los datos de Trading Economics, es el déficit fiscal francés. Podemos ver cómo ha habido efectivamente una corrección de ese déficit fiscal, pues los últimos años, fuertemente, lo cual, ojo, esto generalmente se hace con un coste social elevado, ¿vale? Porque ese recorte de déficit, no os olvidéis que al fin y al cabo el déficit, ¿qué es? La diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Por lo tanto, cuando hay un déficit fiscal de este tipo en un país como este, significa que evidentemente se está haciendo un esfuerzo muy fuerte por parte de un gobierno en recortar el gasto público que de algún lado va a quedar reflejado. Pero no solo eso, hablo del déficit al 2,6%, que es un déficit elevado. Fijaos la que se le está liando a Italia por hablar del déficit de 2,4 comparado con el que tiene Francia. Y no es que precisamente la deuda de Francia esté muy lejos de la de Italia. La de Italia supera largamente el 100% del PIB, pero la de Francia se aproxima al 100% del PIB, ¿vale? El gasto público, por cierto, alcanza el 56,50% del Producto Interior Bruto. De modo que esos números no son precisamente los mejores, ¿vale? Y esto es importante porque luego cuando al final hablemos también del Brexit, los estudios o la estimación que ha publicado el Banco de Inglaterra y la estimación que ha publicado el gobierno británico en ese escenario, ese Consejo de Económicos, que han dicho, bueno, esto es lo que podría pasar en el peor escenario. Vamos a ver que en algunos casos ni siquiera llegan a los escenarios que está viviendo hoy en día sí la Unión Europea en algunos casos, ¿vale? Así que nada, bueno, seguimos entonces con esto, vamos a avanzar un poquito. Y os voy a contar más cosas. Por ejemplo, los ingresos fiscales de Francia son de los más elevados en relación al Producto Interior Bruto, quiero decir. La presión fiscal en Francia es una de las mayores presiones fiscales a nivel mundial. Tenemos aquí el top List of Countries by Tax Revenue to the GDP Radio, que viene a ser la lista del top 10 o del top que sea de aquellos países que más presión fiscal en relación al Producto Interior Bruto ejercen. En este caso vemos que Francia ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto lugar, pero claro, es un país grande, ¿eh? No es un país como puede ser Dinamarca o Bélgica, por ejemplo, ¿no? Una carga fiscal muy fuerte. Aquí pongo, Francia es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo. Esto ejerce una presión sobre la actividad económica, sumado, y atención por favor a esto, a problemas estructurales difíciles de resolver como es el mercado laboral. Por ejemplo, el mercado laboral de Francia se estima que es uno de los más rígidos a nivel mundial y por lo tanto las reformas que Bruselas pide al resto de países miembros de la Unión Europea, reformas duras donde las haya, unas reformas que son quizá el paso necesario para consolidar fiscalmente toda una región económica que de ningún modo históricamente se podría haber unificado como si fuese un único estado. Pues para conseguir hacer esto, ¿qué pasa? Que hay que ponerse pero las pilas ya, y hay que apretar muchísimo el cinturón y la presión que se ejerce sobre las cuentas públicas en cada estado. Y esto con Francia viene de difícil, ¿vale? Porque Francia es un país que gasta, Francia es un país muy socializado y Francia es un país que enseguida, en cuanto se toca algún tipo de reforma, que en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, como puede ser España, como puede ser Italia, como puede ser, bueno, otros tantos, no tienen por qué ser mediterráneos, pero incluso el caso de Grecia, se pueden poner medidas muy fuertes, puede haber protestas, pero parece que en Francia esas protestas es que son franceses, son la base de la democracia, el origen de todo. Entonces, como son los creadores de la democracia, ellos tienen que defender más que ninguno eso, y fíjate hasta qué extremos llegan. Por lo tanto, la situación en Francia, un artículo durísimo de Zero Hedge, nos va a contar exactamente, pues bueno, cuál es la situación. En realidad, el punto de este artículo es hablar realmente de, más allá de los datos que hemos dado de Francia, cuál es la situación ahora mismo en Francia y por qué quizá Francia, fijaos cómo dice... o cómo firma este artículo. La ola populista ahora está golpeando a Francia. Bien podría significar el final del mandato de Macron como presidente. Analicemos esto a fondo. Vamos a hablar, todo esto es las notas que he tomado del artículo. El artículo es más largo, podéis buscarlo. Pero vamos a hablar realmente de aquellos puntos en los cuales hablan del debilitamiento político de Macron. Por ejemplo, dice, se produjeron choques, se levantaron barricadas y se incendiaron vehículos. La policía respondió con dureza. Un miembro del gobierno alimentó el fuego al equiparar los chalecos amarillos, que ahora veremos quiénes son, franceses, con los camisas marrones alemanes de los años 30, a saber, las SA, ¿vale? Entonces, finalmente el 25 de noviembre Macron terminó reconociendo con visible renuncia el sufrimiento de las clases trabajadoras. 2 días después, Macron pronunció un discurso solemne anunciando que crearía
un gran consejo para el clima compuesto por ecólogos y políticos profesionales y que su objetivo era salvar el planeta y evitar el fin del mundo. Todavía no pronunció ni una sola palabra sobre las quejas económicas que se habían manifestado durante los 10 días anteriores. Todo esto va de que las protestas que se están incrementando en Francia de los chalecos amarillos son aquellas que van enfocadas a cómo en realidad el gobierno de Macron, muy vinculado con el cambio climático, quería establecer una serie de impuestos sobre los hidrocarburos que cambiasen los hábitos de consumo, pero que se han traducido en que obviamente hay una serie de restricciones sobre los vehículos. No solamente eso, nos hablaban por ejemplo del aumento de radares en carreteras, de las limitaciones de velocidad máxima, el retiro de licencias de conducir, una serie de cosas que dicen que de algún modo pues están afectando directamente al bolsillo de aquellos que utilizan los vehículos, ¿vale? Las chaquetas amarillas ahora cuentan con el apoyo del 84% de la población francesa. Están exigiendo la renuncia de Macron y un cambio inmediato en el gobierno. Quienes hablan por radio y televisión dicen que Macron y el gobierno están ciegos y sordos. Dominique Renier, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, dijo que Macron y el gobierno no esperaban que su política tributaria condujera a esto. Las elecciones europeas se celebran en mayo de 2019. Las encuestas muestran que el partido del Frente Nacional de Le Pen estará a la cabeza, muy por delante del partido creado por Macron, La República en Marcha, ¿vale? En este caso, es interesante que Cyril Hedge va mucho más allá de las partes que estoy leyendo del artículo. Cyril Hedge incluso llega a insistir en que la concienciación por el cambio climático del gobierno de Macron no supone una solución a los problemas económicos inmediatos que puede estar teniendo Francia con una tasa de paro del 9%, ¿vale? 9 y pico por ciento, lo tenemos por aquí. Y vamos a ir un poco más allá porque hay otro punto más de ese artículo a destacar. Más recientemente le dijo Macron a un joven que habló de su angustia por tratar de encontrar trabajo que solo tenía que moverse y cruzar la calle. Durante una visita a Dinamarca, anunció que los franceses eran galos resistentes al cambio. Su ministro de Interior, Colom, renunció. Huelgas de transporte a principios de 2018, revueltas violentas tras la victoria de la Copa del Mundo en 2018. Macron ha actuado implacablemente en su lucha contra el cambio climático, en la que su enemigo objetivo son los autos. En los vehículos de más de 4 años los controles técnicos obligatorios se hicieron más costosos y en el incumplimiento de los mismos fue más punitivos. Los límites de velocidad en la mayoría de las carreteras se redujeron y se multiplicaron los radares de control de velocidad y se suspendieron decenas de miles de licencias de conducir. Los impuestos a la gasolina aumentaron considerablemente. Una decisión reciente de aumentar los impuestos a la gasolina fue la última gota. Se encendió la ira instantánea. Una petición que exigía al gobierno revertir el aumento de impuestos recibió casi 1 millón de firmas en 2 días. En las redes sociales, las personas discutieron sobre la organización de demostraciones en todo el país y sugirieron que los manifestantes usen las chaquetas amarillas de seguridad de los conductores que están obligados a guardar en sus autos en caso de averías en la carretera. Entonces, el 17 de noviembre, cientos de miles de manifestantes bloquearon gran parte del país. El gobierno ignoró las demandas de los manifestantes, en cambio los funcionarios repitieron los muchos argumentos sobre el cambio climático y la necesidad de acabar con los combustibles fósiles. Y en este propio artículo de Cyril Hedge, incluso amigos, lo que nos dice el autor es que, que no hay ninguna concienciación sobre la presión que puede sentir Francia ahora mismo, sino que realmente el gobierno parece preocuparse por ese tipo de políticas de cambio climático, que en muchos casos, como diría Donald Trump, ¿no?, que es el mayor enemigo de este tipo de cambio climático, en muchos casos también, ¿qué llevan? Implicaciones fiscales como estas, no solamente Donald Trump, algunos incluso europarlamentarios, como el caso del señor Goldman, europarlamentario británico, que dijo, todo esto sabemos de qué trata, recaudación fiscal, buscar un argumento para empezar a subirnos más impuestos absolutamente por todo, ¿vale? Ese era uno de los puntos que tenía Donald Trump. Pero bueno, repito, el punto final de todo esto es la ola populista ahora está golpeando Francia. Bien podría significar el final del mandato de Macron como presidente. Atentos a eso, porque como decía, Francia es el segundo pilar que sostiene el euro, ¿vale? Y ya sabéis que Le Pen, por cierto, amigos, Le Pen, ¿qué dijo? Le Pen dijo que de ganar lo que propondría sería un referéndum para abandonar el euro, ¿vale? No digo más con eso. Contradicciones de la tregua comercial. Bloomberg. Artículo publicado por Bloomberg donde nos va a mostrar el link de la declaración del gobierno americano y el link de la declaración del gobierno chino, puntos en los que
oye, o bien no coincide lo que dicen, o bien es que una de las partes omite lo que ha dicho la otra. Por lo tanto, ¿hasta qué punto este acuerdo es un acuerdo? Esta tregua de 90 días es una tregua, si realmente no coinciden en algunos de los puntos. Por ejemplo, nos habla el comunicado norteamericano: los aranceles sobre 200.000 millones de productos chinos no se aumentarán el 1 de enero. La declaración china dice: la declaración de Wang Yi dice que no habrá tarifas más altas. El viceministro de Comercio Wang Shouwen dijo que los aranceles por 200.000 millones de productos chinos no se aumentarán el 1 de enero. Vale, hasta ahí bien. Ahora, declaración del gobierno americano: esos aranceles se elevarán el 25% si no se llega a un acuerdo en los próximos 90 días. La declaración china no hace mención a los 90 días límite citados por Trump. Declaración norteamericana: no se menciona el qué, la referencia que va a hacer la declaración china, que dice: ambos líderes pidieron a sus equipos que aceleren las conversaciones, trabajen para eliminar todas las tarifas y alcancen un acuerdo mutuamente beneficioso en el que todos ganen, ¿vale? No hay mención alguna sobre que haya habido una instrucción directa por parte de Trump a sus equipos. Ahora bien, declaración americana: Estados Unidos y China negociarán de inmediato la transferencia de tecnología forzada, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias y el robo cibernético. ¿Qué ha dicho China al respecto? Estados Unidos y China trabajarán en conjunto para alcanzar un consenso sobre temas comerciales. Muy bien. Como veis, no entra en ese detalle, pero ya sabemos que una de las promesas que hace Xi Jinping, el presidente de China, ha sido en más de una ocasión que va a haber reformas sobre la propiedad intelectual en China, mercado de patentes, etcétera, que en el fondo es el principal punto reivindicativo que lanza Donald Trump a China. También el control tecnológico y de propiedad intelectual, ¿vale? Bien, Estados Unidos dice: China comprará productos agrícolas, energéticos, industriales y otros muy importantes, entre comillas. China responde: China importará más productos de Estados Unidos. Vale, no especifica cuáles, ¿vale? Estados Unidos declara: China inmediatamente reiniciará la compra de productos agrícolas. La declaración china no menciona nada al respecto, ¿vale? Y seguimos. Xi reconsidera el acuerdo de Qualcomm NXP. El acuerdo de Qualcomm fue uno de los daños, lo tengo aquí citado. Empresa líder tecnológica que sufrió fuertes daños colaterales de aproximadamente 7 billones de dólares por la trade war. Perdió uno de los acuerdos que tenía con China y se estimó entre 2 billones de dólares la pérdida inmediata más 5 billones de dólares la pérdida contractual que tenía. 7 billones en total, ¿vale? China no ha mencionado nada sobre Qualcomm. Declaración americana bilateral, visit not mentioned. Vale. China decía: Trump y Xi Jinping visitarán los respectivos países del otro en el momento adecuado, pero Estados Unidos en su declaración no hace mención alguna a esto. Declaración norteamericana: China designará a fentanil como una sustancia controlada. Y aquí pongo asterisco. Se cree que estos opiáceos son producidos en su mayor parte, he puesto Estados Unidos, en China, ¿vale? Es decir, en su mayor parte este tipo de opiáceos se creen que en origen son generados en China, lo cual es lógico además por la cantidad de cultivo que pueda haber allí en China. Y que al fin y al cabo es de donde viene el opio, las amapolas, todo este tipo de cosas que se sintetizan allí, y que por eso los opiáceos, que por cierto es un problema fundamental de Estados Unidos, ese brote endémico que tiene de opiáceos, ¿no? Que podéis buscar artículos sobre esto, pues es una preocupación de Estados Unidos. Bueno, China reforzará la supervisión del fentanil, revisará las normas sobre la droga, pero no dice en ningún caso que designará a esta como una sustancia controlada, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo aquí sigue algo de consenso, al menos. Estados Unidos, China y Corea del Norte trabajarán para lograr una península coreana libre de armas nucleares. Y en el lado chino lo que escuchamos es que dice: China apoya con otra reunión de líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Nada más, ¿vale? Ni nada menos. Estados Unidos no menciona la política de una sola China. Sin embargo, China en su declaración dice que Estados Unidos acuerda continuar respetando la política de One China, de una sola China, ¿vale? ¿Sabéis a qué hace referencia esto? A lo que ya hemos citado en Brújula de Mercados, Taiwán, y cómo Estados Unidos juega a pasar entre la frontera de China y Taiwán con los destructores, ¿vale? Lo cual pues enfurece a China. Estados Unidos, acceso al mercado no mencionado. Sin embargo, el lado chino dice: Estados Unidos y China acuerdan impulsar el acceso al mercado. Estados Unidos, los estudiantes chinos en los Estados Unidos no se mencionan. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos le da la bienvenida a los estudiantes chinos a vivir y estudiar, según las declaraciones post-G20, ¿vale? Y bueno, con todo eso, con ese tipo de
gaps, lagunas que se producen en ambas declaraciones nos deja entrever que en realidad no hay un papel donde se haya hecho un acuerdo. Y por lo tanto que ha habido un impacto de mercado. Un impacto de mercado que hemos ido a Solidity Markets y hemos sacado una de esas interpretaciones que nos colgaba a través de la web Solidity Markets, extraída de Reuters, donde nos ponía básicamente extraído las notas. La bajada del dólar en favor de las subidas en el AUD, la moneda australiana, y en el yuan, la moneda china. Los inversores regresan a divisas de mayor riesgo. En realidad, y lo hemos explicado más de una vez en Brújula de Mercados, la parte débil de esta relación ha quedado demostrado en el lado financiero, que es China. Hay un déficit comercial enorme de Estados Unidos contra China. China es más competitiva, qué duda cabe, porque los salarios de China no se pueden batir, es muy difícil superarlos, ¿vale? El coste salarial de China es demasiado bajo comparado con el de Estados Unidos, y eso no se puede evitar ni eludir, ¿vale? Sin embargo, sí es cierto que aquí la contradicción es que la guerra comercial genera un escenario de riesgo, y ese escenario de riesgo suele metabolizarse por parte de los mercados mundiales como paradójicamente un refugio en el dólar. Estados Unidos quiere hacer la guerra comercial contra China, una guerra comercial que va enfocada a ganar peso dentro de su balanza comercial, a que se compre más producto americano, pero el dólar sigue subiendo. Y la Reserva Federal sigue aplicando una política de reducción de liquidez del dólar. El dólar sigue encareciéndose, no solamente por la propia política de la Reserva Federal, sino por el refugio en sí que supone el que cuando veas que el escenario internacional se complica, como supone la trade war, un riesgo, en ese caso entonces acudas y digas, bueno, mejor será tener el dinero metido en dólares que no tenerlo en otras divisas. Pero en cuanto el riesgo sobre esa guerra comercial contra China desaparece, vuelve a entrar dinero en el Pacífico, porque son divisas del Pacífico. AUD y yuan son divisas del Pacífico, por cierto, muy interrelacionadas, porque Australia es uno de los países que prácticamente su balanza se basa en la exportación de productos, de materias primas, recursos naturales hacia, por ejemplo, China, ¿vale? Las divisas relacionadas con el comercio se fortalecen, ahí lo tenemos. El euro, en cambio, tiene una breve mejora contra el dólar, y efectivamente así ha sido. Vamos a ver luego en los gráficos que está prácticamente estático, ¿vale? Las monedas de los emergentes experimentaron alivio, por supuesto, porque todo lo que fuese un debilitamiento del dólar recuperaba parte del problema de los emergentes, ¿vale? Todo lo que sea disminución del riesgo a nivel mundial hace que el dinero vuelva a su casa. De cada parte del mundo donde salió y volvió a entrar en el dólar, hablábamos con José Luis Cárpatos la semana pasada y con José Luis Cava, ambos coincidiendo en un punto fundamental. Fuera de renta variable íbamos a bono americano. ¿Por qué? Porque, bueno, si los americanos no son solventes, que son la primera economía del mundo, ¿quién lo va a ser? Y porque el rendimiento de sus bonos empieza a ser cada vez más atractivo. Por lo tanto, el dinero salta del resto del mundo hacia Estados Unidos a meterse dentro del bolsillo de la Reserva Federal. Y, por supuesto, entonces, ¿qué pasa? Que los emergentes ven que pierde valor su moneda y ven que tienen problemas para pagar sus deudas, ¿vale? El CAD y el NOK subieron, pero una subida puntual que además es interesante destacarla por el tema del crudo. El crudo, ese anuncio de reducción o de acuerdo en precio entre Arabia Saudita y Rusia, añadiría aquí incluso el anuncio de que Qatar abandona la OPEP, ese tipo de cosas que hacen que el crudo rebote van a hacer que los países que dependen o que están vinculados al crudo, yo recuerdo, Canadá, una de las mayores reservas de crudo del mundo, Noruega, uno de los países cuya balanza comercial depende del comercio de salmón y de crudo, ¿vale? La guerra comercial impulsó el dólar porque significa refugio frente a la escalada de incertidumbre. Muy buen punto que encontramos a través de este reporte. Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de nuevo en diciembre, pero los últimos comentarios de sus miembros sobre cuántas subidas más se necesitan ha dificultado la subida del dólar en las últimas semanas. ¿Por qué? Por otra cosa que ya hemos comentado en Brújula de Mercado en más de una ocasión. ¿Cuál es la tasa de interés neutral? Empieza a haber debate y el debate se extenderá. Y cuando la Reserva Federal debate internamente sobre cuál es la tasa de interés neutral, amigos, olvidaos, porque entonces significará que estamos tocando techo en la subida de tipos, ¿vale? Y ese momento está llegando ya. Me refiero, esos debates están surgiendo cada vez más. Bien, Qatar abandona la OPEP a partir de enero. La conferencia en Doha, el mayor fabricante de gas natural licuado del mundo, pretende aumentar su producción en 77 a 110 millones de toneladas por año. Anteriormente, Qatar ya había anunciado sus planes de lanzamiento de 4 nuevas líneas de producción de gas natural licuado hasta 2024. Al mismo tiempo, el país árabe había indicado que continuará cumpliendo con todos sus acuerdos internacionales.
La declaración de OA se produce en el contexto de un aumento de los precios del petróleo que este lunes están subiendo después de que Rusia y Arabia Saudita decidieran extender su acuerdo sobre el control de la producción de crudo, de la tregua comercial entre Estados Unidos y China y en medio de las expectativas generadas por la reunión de la OPEP esta semana, que podría culminar con un recorte de la producción. Los 6 a 7 de diciembre en Viena, Austria, están previstas la celebración de una reunión ministerial de la OPEP sobre el tema de la reducción de la producción de petróleo. La OPEP es una asociación económica internacional creada con el fin de coordinar las políticas petroleras de sus países miembros y controlar los precios del petróleo. Actualmente 15 países forman parte de este organismo. La participación del petróleo de Qatar en la producción total de la OPEP en el año pasado era de en torno a 1,85%. Luego, a ver, el primer aspecto de todo esto es que Qatar no pesa tanto dentro de la OPEP, ¿vale? Es aproximadamente el 2% de la producción de la OPEP. Eso no importa. Lo que sí importa quizá, y no os he traído este gráfico, pero vamos, lo podríamos haber sacado, en el de estrategias semanales, en el artículo semanal que voy a publicar junto con este, donde sacamos gráfico, os he traído un gráfico del crudo. Si veis ese gráfico del crudo, os podéis dar cuenta que hemos pasado de una subida de tipos en Estados Unidos, una subida de tipos que tendrá que ver la subida de tipos con el petróleo. ¿De qué está hablando? Sí tiene que ver, amigos, una subida de tipos que está justificada en un crecimiento económico consolidado, sostenible, ¿vale? En una tasa de paro muy baja, por debajo del 4% de Estados Unidos, y por supuesto, una tasa de inflación fuerte y creciente. Pero ¿qué pasa cuando todo el ascenso que tiene el crudo de repente corrige fuertemente, rectifica el precio del crudo fuertemente? ¿De verdad vamos a ver el escenario actual en el cual la subida de tipos de interés de la Reserva Federal quedaba justificada por una baja tasa de paro, una fuerte tasa de crecimiento y una fuerte tasa de inflación? ¿O quizá la caída del crudo sigue alimentando, o mejor dicho, dando oxígeno a un escenario que hemos hablado de completa desaceleración económica con una caída fuerte de las materias primas? Acordaos, el crudo es la principal fuente de energía de producción, y por lo tanto el precio del crudo afecta mucho a la actividad productiva. Dicho de otro modo, si el crudo está barato, la recesión económica es difícil que se produzca, porque el crudo es el coste principal de producir. Luego, si está fundamentalmente el coste principal de la producción está bajo, la producción no se resiente tanto como si está alto. Por lo tanto, la pregunta que lanzo, porque yo no tengo la bola de cristal ni la respuesta, es que este recorte fuerte del precio del crudo quizá le esté dando una bomba de oxígeno a los mercados ante un escenario como 2019, recesión, desaceleración económica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero planteamos un escenario más. Los movimientos históricos que ha tenido Qatar durante los últimos meses, que vienen a coalición del artículo también que publicaba Zero Hedge. Esto venía de Actualidad CRT. El artículo de Zero Hedge, donde nos hablaba de cómo las relaciones de Qatar viraban hacia Irán. Qatar restablecía sus relaciones diplomáticas con Irán. Y atentos a la jugada, ¿vale? El 5 de junio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto cortaron relaciones con Qatar en un movimiento dramático que resultó en un bloqueo casi total del pequeño país que abarca el aire, tierra y el mar. Incluso las rutas de los vuelos de aerolíneas comerciales se desviaron en el aire en ese momento, lo que provocó la cancelación de futuros vuelos del aeropuerto internacional Hamad de Doha a múltiples aerolíneas regionales importantes. Siguieron sanciones económicas agresivas, incluidos los bloques de alimentos, la mayoría de los cuales habían sido previamente suministrados por tierra a través de Arabia Saudita. Si bien Qatar, rico en energía, tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, sus residentes han enfrentado un verano de supermercados vacíos y largas colas para obtener alimentos básicos. Las informaciones sobre las formas extremas y creativas en las que los cataríes han intentado sortear el bloqueo incluyen un plan en curso para llevar miles de vacas lecheras en jets de Qatar Airways al país. Los analistas creen que el daño de las sanciones debería disminuir con los próximos meses a medida que se desarrollen nuevas rutas de envío. Qatar Navigation lanzó un servicio directo de Qatar-Turquía esta semana después de comenzar un servicio de contenedores Kuwait la semana pasada. Las construcciones de una planta de procesamiento y almacenamiento de alimentos en el puerto de Hamad del Qatar recibió 440 millones de dólares de financiamiento bancario esta semana. Es decir, y aquí viene la cuestión, Qatar ha pasado de ser una economía anexa a Arabia Saudita, madre y patrona del petróleo,
a ser una economía que se rebelaba contra Arabia Saudita. Y el hecho de que Qatar restableciese relaciones diplomáticas con Irán significa que los dos pilares fuertes de Oriente Medio son Arabia Saudita e Irán, aparte de Israel. Arabia Saudita e Irán, que están enfrentados, por supuesto, y que ahora Qatar, cuando recibe esa bofetada por parte, la recibió en verano, que por cierto fue a raíz de una reunión que tuvieron con Donald Trump, ¿vale? Y eso viene a relación de una reflexión que voy a hacer a continuación con otra diapositiva, sobre el desmantelamiento del petrodólar, ¿vale? Pero no fue casual, quizá entonces, crear esta semilla de discordia entre estos países del Golfo, productores de crudo, que al fin y al cabo nos ha dirigido hacia un escenario en el cual Qatar se inclina hacia Irán. Inclinarse hacia Irán es inclinarse hacia el mayor socio de China prácticamente en la región. Hemos hablado de que el crudo iraní suministra a China buena parte de esa producción junto con Rusia, y que China tiene lanzado su petroyuan, ¿vale? Luego Qatar abandona un bando, el bando saudita, y se une al bando iraní, que es principalmente el bloque asiático, Rusia y China, ¿vale? Este es el punto clave. Incluso vemos cómo Turquía establece relaciones de comercio con Qatar pese a las sanciones y el bloqueo del resto de países del Golfo Pérsico que le presionan. Entonces, aquí viene mi reflexión. ¿Se está desmantelando el petrodólar? Un miembro de la OPEP es neutralizado mediante sanciones. En este caso, Irán, el crudo iraní queda retirado del mercado, ¿vale? Otro miembro de la OPEP sometido a sanciones abandona la OPEP. La producción de crudo de Estados Unidos ha crecido dramáticamente en los últimos años, convirtiéndose en el tercer mayor productor de crudo del mundo. Y es que no es casualidad. Hace años, en los 70, cuando se fundó la OPEP, quizá era necesaria para Estados Unidos. No solamente porque fuese la mayor fuente, emanaba el crudo para el resto del mundo desde la OPEP. Era la fuente de crudo del mundo entero. Pero hoy en día, con la tecnología de fracking, Estados Unidos empezó a incrementar su cuota de producción de crudo drásticamente, ¿vale? Y por lo tanto, Estados Unidos vio que gracias a la tecnología tenía menor dependencia de energía de Oriente Medio como la tenía entonces, en los 70. Y quizá por eso digan, bueno, ya no dependo tanto de la producción de crudo de estos señores para mantener mi petrodólar. Y sobre todo, la pregunta clave, ¿me interesa mantener mi petrodólar? Si realmente Donald Trump quiere corregir los déficits históricos comerciales de Estados Unidos, antes o después tendrá que quitar el dólar de los bolsillos de la banca internacional, donde sirven de reserva, ¿vale? Por lo tanto, decíamos, el dólar como moneda refugio impide avanzar en la guerra comercial de Trump, y los déficits comerciales no podrán resolverse a largo plazo manteniendo el dólar mundializado, ¿vale? Y ya por último, señoras y señores, el reporte de Brexit, ¿vale? Última diapositiva, tenemos a Kearney, la foto del presidente del Banco de Inglaterra, y dice, el PIB podría llegar a contraerse un 6,25% y el paro a alcanzar 7,5%. Y aquí añado yo, Francia, España e Italia, ¿cómo están? Pues Francia 9% de paro, Italia 10% de paro, España 14% de paro. Pues si el peor escenario del Brexit resulta que no estamos ni tan mal como Francia, España e Italia, ¿por qué esa insistencia por vendernos que el Brexit es en realidad una especie de suicidio económico que hace Reino Unido? Si en realidad ese Brexit le lleva a un escenario en el cual ni siquiera estaría tan mal como está la situación de Francia, España o Italia. ¿Me seguís? La contratación por dejar la zona euro será de unos 124 billones de dólares. La contracción que se produciría en el PIB por dejar la zona euro, 124 billones de dólares. Y aquí jugamos con los números y pregunto, contando sin contar con la factura que debe pagar de 46.000 millones de dólares por marcharse. Acordaos que uno de los puntos de la negociación es cuánto debe pagar Reino Unido a la Unión Europea para compensar por los acuerdos y proyectos en los cuales estaba envuelto de cara a los próximos años y de los cuales ya no participará. La Unión Europea dijo, no, si tú te vas de este negocio, como habíamos apalabrado mantenernos aquí y poner pasta a todos para desarrollar el negocio, ahora si te vas de aquí, me tendrás que compensar por esos acuerdos que no vamos a cumplir en el futuro. Bueno, pues ese era uno de los puntos. Y eso prácticamente, amigos, es casi el 40% de la contracción del PIB de Inglaterra. Luego, francamente, no me parece mucho, ¿vale? Es decir, no me parece una contracción tan grande considerando que el 40% de ese dinero ya se va en pagarles por irte, ¿vale? El precio de la vivienda podría contraerse un 30%, y cuidado, porque eso sí suena un poco duro. Vale, esta sí asusta. Teniendo en cuenta los colaterales inmobiliarios que poseen los bancos de UK y del resto del mundo occidental, por supuesto, que se lo pregunten a China, que hace 3 semanas hablábamos de esto, ¿vale? Sobre el reporte de China.
en este caso, los colaterales de UK, cuidado con ellos, porque si cae realmente o se contrae un 30% el coste, o sea, el precio de los activos inmobiliarios en Reino Unido, ¿qué va a mantener los balances de los bancos estables? ¿Vale? Carney dice, nuestro trabajo no es esperar lo mejor, sino prepararnos para lo peor. Por supuesto, señor. Esa es la principal función que tienen, prever escenarios negativos, ¿vale? Según el Banco de Inglaterra, basándose en los últimos test de estrés bancarios, los bancos de UK soportarían el impacto. Pero de esto no nos queremos ni la mitad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el pasado que los test de estrés que se hacen muchas veces se hacen como a medida, por decirlo así. De hecho, hace 3 semanas hablábamos también de que en parte una de las cosas que se había hecho es que no se podía dar unas directrices por parte de la autoridad monetaria a los bancos sobre cómo consistían o en qué consistían los test de estrés, porque era como darles las respuestas del examen, ¿vale? O al menos las preguntas, por lo menos. Saben que van a preguntarles. Atención, nueva dicotomía detectada en el discurso sobre el Brexit. Y atentos con esto, ¿vale? Estuve leyendo la publicación del gobierno británico sobre el escenario de Brexit. Y el gobierno británico, tanto del Banco de Inglaterra como el del gobierno británico era peor incluso, era más apocalíptico incluso que el del Banco de Inglaterra. ¿Qué dicotomía he detectado? He detectado la dicotomía de que todo se basa en lo que llaman no deal escenario, ¿vale? Es decir, todo el informe hace referencia a cómo sería la economía con un no deal escenario sin una relación económica, sin un acuerdo comercial. No hay acuerdo comercial, ninguno. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Pero es, o hay acuerdo, o nos quedamos como estamos, o no hay acuerdo comercial. Pero ese escenario, y digo aquí, ¿vale? Pero el acuerdo anunciado por Trump de un nuevo acuerdo de libre comercio con UK tras el Brexit, ¿qué pasa con esto? Porque claro, no se contempla ni se valora tampoco cuál sería ese impacto. Por lo tanto, el escenario que nos plantean podría ser muy diferente al que realmente viésemos. Porque sabemos que Donald Trump ya se ha manifestado al respecto, ha dicho que si el Brexit que se hace en Reino Unido es un Brexit que no es nada, que no es ni una cosa ni otra, que en fin, que se mantiene en la relación comercial con la Unión Europea, que prácticamente todos los pactos de libre comercio no son tocados, Donald Trump dijo, entonces, yo no negociaré un acuerdo de libre comercio con Reino Unido como tenía pensado. Lo haré con la Unión Europea porque sigue siendo la que manda. Por lo tanto, los Brexiters, el lado duro del Partido Conservador británico, Tory, que le dice a Theresa May que esto es una chapuza, el Boris Johnson que dimite, el ministro del Brexit que dimite, estos son los que están diciendo, con esto lo que vas a conseguir es que ni unos ni otros no tengamos derecho a voto o veto dentro de la Unión Europea, pero tengamos que pagar 10.000 millones, ¿vale? Etcétera, 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 ¿vale? Y dice, por otro lado, todos los escenarios de acuerdo o no acuerdo anuncian caídas del 2,1% mínimo hasta un 10,7% mínimo en el PIB de Reino Unido. La oposición critica que todas estas estimaciones se basan en el acuerdo de cheques anunciado por Theresa May, que ya fue descartado. No tiene sentido entonces las estimaciones sobre un acuerdo que ya fue descartado. Así que, en fin, para mí deja bastante que desear y por lo tanto este informe apocalíptico, tanto de uno como del otro, que van en la misma línea, están basados en un único escenario que parece más bien propagandístico, en el sentido que parece más bien forzar hacia esa corrección política de, no, está mal irse de la Unión Europea, lo cual es lógico, ¿vale? Bueno, en fin, eso era todo para esta semana. Espero que te haya puesto al día, que te haya resuelto alguna cuestión que tuvieses sobre qué está pasando realmente con los chalecos amarillos de Francia, qué es esto de Qatar, qué relación entre una cosa y otra. Podemos tratar de explicarlo todo en Brújula Mercado. Y nada, si valoras este contenido, te agradecería que lo compartas, redes sociales, tus blogs, tu Facebook, donde sea, porque es el contenido semanal que se publica y que está accesible a todo el mundo, ¿vale? Gracias por seguirlo. Un abrazo. Chao.